¿Alguien sabe por qué antes de beber chupamos la cucharilla? Si después tendremos que meterla dentro otra vez. Hoy vamos a hablar del tema del doblaje al español y al catalán, de las series de dibujos animados y de las películas. Yo tengo que decir que la serie de Dragon Ball, que es de la que hablaremos hoy, esto lo he hecho yo. Yo la he visto siempre en catalán, ¿vale? En español me niego a verla porque para mí es infumable. Pero solo esta serie. No penséis que yo no veo nada en castellano ni en español. No. Solo esta serie. Es que es infumable en español. En catalán es la mejor versión que han hecho nunca. Aparte que es la serie que más me ha gustado. Es que es el mejor doblaje tanto por los actores como por el diálogo, como muchas más cosas. El argumento en catalán gana de calle al doblaje en español. En inglés también está muy bien, realmente. Tengo un colega que vive en Holanda y que me dice pues la serie en inglés no está malamente. Bueno, me la miré unos capítulos, el doblaje está bien. Yo no entiendo ni papa, en inglés. Yo desde el Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor no lo entendí, imagínate. Vemos 4 cosas que os voy a enseñar ahora y entenderéis el porqué. El Kamehame, sabéis que es el Kamehame, ¿no? Las manos así, todos hemos hecho Kamehame, y revientas a quien sea, ¿vale? Pues en español es onda vital ya. Si no le pones el ya, no es onda vital. Tú pones onda vital y como le falta una frase para tirar para adelante las manos, ponen el ya. Yo creo que tendríais que reivindicar el Kamehame de toda la vida. Tenéis otras palabras que tengo aquí, como Saiyajin. Es un Super Saiyajin. Eso es más latino que español, porque en español yo he visto algún capítulo en el cual dice super guerrero, que es igual que en catalán, un super guerrero. Después tenemos a Son Gohan. ¿Quién es Son Gohan? ¿Alguien me puede explicar quién es Son Gohan? Es el hijo de Son Goku. El hijo de Son Goku se llama Son Gohan. Son Gohan será el alter ego malo. Después tenemos el Piccolo. Piccolo sí que me gusta en español, porque es la versión original se llama Piccolo. Entonces, Piccolo, que es corazón pequeño, Piccolo. En catalán es Cor Petit. Sí, vino traducido de Francia, porque en el año 90, cuando la tradujeron por primera vez, la serie vino de Francia, y entonces se quedó así. Cor Petit, porque en francés es Petit Cor. En catalán, Cor Petit queda como más fino. Es que los catalanes somos muy finos, cuando insultamos incluso. Mira, hay un personaje, el Vegeta, que para mí es el mejor de todos. Me felicito para mi cumpleaños. Sí. Después os pondré aquí, y podéis clicar para que veáis cómo me felicito. Está en catalán, pero bueno, el Vegeta insulta siempre. En catalán dice frases tales como «Ves a prendre un cop de llet calentona». Sí, aquí lo he puesto traducido. Después tiene «Tots dos tenim uns fills força baliga-balaga». Después tienes la de «Surt del mig, esquitx», que es como decir «Sal de aquí el medio insecto», como quieras decirle. Pero tiene muchos insultos. Al Son Goku nunca le llama Son Goku. Ni Kakarot, que es su nombre original, le llama payaso. Esto entre muchos otros, porque claro, no es lo mismo por ejemplo, ahora vamos a hablar así, una peli porno en catalán que en español. En catalán queda como el culo. Después tenemos a Krilin. Krilin es un personaje que bastante tiene con ser calvo y tener 6 puntos en la cabeza, como para que encima, en español, le pongáis una voz de mierda que parece que le hayan metido con una maza en la cara. Entonces habla así. Es que me recuerda a un compañero mío de trabajo. Sí, que para decirte una cosa se enrolla. Tú imagínate que Krilin le quiere decir al Son Goku que no envíe a Son Gohan a matar a Célula porque que es joven y tiene que estudiar. Hombre, ojo, podries enviar-lo, però clar, pensa que després és la teva dona, que ella sap que no vol que el seu fill sigui un perdulari, perquè clar, ell vol ser un gran savi, vol estudiar, aleshores si tu li destrueixes la Terra no podrà estudiar, aleshores, bueno, a lo que anàvem, a lo que anàvem. ¿Os imagináis eso? Uf. Pues en español es lo que tenéis. Tenéis a un Krilin que habla así. Sí, lo tenéis. Decís que no, pero lo tenéis. Tengo que decir que el Krilin, la voz que le han puesto en español, es la misma, muy parecida a la voz que tenía el Krilin de los 23 primeros capítulos del Son Goku, de Bola de Drag. Pues mira, ahí está el vídeo. Lo pongo, espera. Encara no hem acabat?
Això és impossible, mestre. No hi ha ningú en tot el món que sigui capaç de veure una roca tan enorme. Es que de patada en la Goku boca. l'has En moguda catalán molt también, més que no suerte pas que el mestre. de patada en la boca, Mira. Fantàstic. Ensenyi'ns com ho fa, mestre. L'heu vist, no, el vídeo? Pues el vídeo va d'això, és una miqueta... Estan entrenant per al torneig d'arts marcials. Una salutació, El monstruo Bu. El monstruo Bu es aquel gordo de color rosa que transforma a la gente en chocolate, caramelo, casi está de gordo, hijo de puta. Pues en español es Bubú. ¿Quién coño le ha puesto este nombre? Bubú. En catalán es Bu. A secas. O sea, en lugar de 2 sustos te llevas uno. Bu. Coño, un susto. El tema de la onda vital ya, para quien no se lo crea. Y aquí tengo un vídeo. Espérate, que lo busco. Un vídeo. Aquí. Mirad esto. Este es espectacular. Mira, aquí. Le voy a dar al play. Eso. Ese ya queda estupendo. Suerte que lo han puesto. Ya. Hoy lo mata. ¿Vale? Y tengo otro por aquí. Este. Este es en catalán. Este es el Son Goku haciéndole un Kamehame al hermano. Al hermano suyo. Viene del espacio a matarlo. Sí, lo quiere convencer para que sea malo, pero no lo convence. Mira. ¿Qué podéis hacer? Fuerza, y lo dirige. ¿Veis? Hace así y lo dirige, como todo hoy. Bueno, habéis visto, ¿no? Un capítulo en castellano. A mí no me gusta nada. Hombre, yo he visto toda la vida el catalán. A ver, tampoco... No es para decir que los que sois en españoles habéis visto una mierda. Que sí, que lo habéis visto. El doblaje, la serie es la mejor serie del mundo. Pero el doblaje es pésimo. Hay que decir que la única persona que da igual cómo hable, si en catalán o en castellano, al Celsia, ese fue Eugenio, que explicaba los chistes tanto en catalán como en castellano. Porque los empezaba todos... Bueno, iba con gafas, él iba con las gafas, iba así, con gafas de sol, y dice, ¿saben aquel que diu que es un hombre que se va a un funeral y le dice al familiar, lo siento, y al familiar le diu, no, déjalo tumbado mejor, ¿saben? Y habla así. Es un chiste muy malo, pero era para que veáis que todos los chistes empezaban con lo mismo. ¿Saben aquel que diu? Y podía seguir en catalán o en castellano, depende de las risas del público. Ahora toca hablar de las películas dobladas al catalán. Os aconsejo que no miréis nunca ninguna película en catalán doblada. Es lo peor. Es lo peor. Aquí tengo unos cuantos títulos. Porque yo he visto la del Hobbit. La del Hobbit y El Señor de los Anillos en catalán y en castellano. Bueno, en castellano las vi, en catalán me dormí. Sí, porque Bilbo Bolsón, Frodo Bolsón, en catalán, Bilbo Saquet. Saquet. Frodo Saquet. Eso queda como el puto culo. Igual que Harry Potter, Harry Potter! Em va ximblar ben oberta. Harry Potter! Ah, estás de Gryffindor, sí. No lo hagáis nunca más. Cinema en català. No os gastéis dinero en el cinema en català. No hagáis más películas en catalán, no vale la pena. No. Las productoras en catalán así se ha hundido el cine. Nos han subido el IVA al 21%. Esto es por culpa del doblaje en catalán. Si es que es infumable. Pero tú ves a Bruce Willis, que tienes aquel actor allí, que es la voz de Bruce Willis, y te la ponen en catalán. Dices, si en catalán es el mismo el Bruce Willis que el Sylvester Stallone, que el Steven Seagal, que el Kevin Costner. Si son el mismo tío. Yo veo un anuncio de Scottex y habla el Bruce Willis. O el Steven Seagal. Da igual, si son los mismos. Buscant a Nemo. ¿Buscant a Nemo? Hostia, si es que suena peliporno. Buscant a Nemo. Es muy feo eso. Este es el Bejaku, la pinté yo. Y esto es un cómic que hice en el año 2002. Y después lo pinté en 2003. Y lo enmarqué en 2012. Aquí es bonito, sí. Mi mujer no me deja colgarlo. No. Lo tengo que tener aquí. Y ahora que he hecho el capítulo digo, pues lo pongo para que luzca un poco y la gente vea que lo tengo. Porque siempre lo tengo aquí en la pared, puesto mirando para allá. Para que la luz del ull de bou no le haga daño. Claro. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy.
¿vale? Lo del doblaje al catalán era esto, el tema de los dibujos, ¿eh? El dibujo, más que nada, porque la serie en catalán es lo mejor. Pero las películas, seguid haciéndolas en español, que a mí me gusta mucho. No me hagáis Los Vengadores en catalán, os lo pido. Os Vengadors. No, no, eso es muy feo, ¿vale? Me lo hacéis en inglés y me le ponéis el subtítulo en catalán si queréis, pero no me lo hagáis al catalán, ¿eh?